Número 8 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 9 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. Ofrezco la palabra al secretario que dará lectura de la cual. Gracias, Presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Henry Leal, Andrés Longton, Cristian Moreira, Guillermo Ramírez, Diego Chalper y Francisco Undurraga, y de la diputada señora Flor Báez, que modifica diversos cuerpos legales para autorizar expresamente el uso de su arma de servicio a funcionarios policiales ante situaciones de grave riesgo para su vida o integridad física, boletín 15.150-25. Oficio del oficial mayor de comisiones de la Cámara de Diputados, por el cual informa que la sala aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de inmigrantes, y que su solicitud y otorgamiento se hagan por cualquier medio idóneo, boletín 14.877, y lo remite a nuestra comisión para segundo informe y segundo trámite reglamentario por haber sido objeto de indicaciones en la sala. El proyecto de migrantes lo tenemos para segundo trámite reglamentario. Confirmaciones para asistir a la sesión de hoy de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, quien asiste junto al subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, y a la jefa de División Jurídica, señora María Esther Torres, así como del director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra. Excusa de la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por motivo de salud. Y finalmente, excusa del subsecretario del Interior, quien está invitado a la sesión de hoy, señor Manuel Monsalve, debido a que en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional realizada el día de ayer se acordó tratar el tema del avión con pasajeros de origen venezolano e iraní en una próxima sesión conjunta entre dicha comisión y la de Seguridad Ciudadana. Se indica además que esta propuesta fue comunicada a los presidentes de las respectivas comisiones y habría sido aceptada por esto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Dar dos cosas. Este tema fue tratado ayer en la Comisión de Defensa, asistió solo el subsecretario del Interior, el tema del avión iraní, y lo que expuso fue somero el diputado, el subsecretario del Interior, perdón, Monsalve, y lo que se acordó fue que va a acudir a una nueva sesión la próxima semana en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil y todos los servicios involucrados. Y lo que acordamos fue tratarlo en comisiones conjuntas de defensa y de seguridad ciudadana para que todas las diputadas y diputados podamos hacer las preguntas que estimemos del caso. Perdón, ya entiendo el próximo miércoles. Eso, que los diputados de seguridad ciudadana asistan a la Comisión de Defensa para estar... Que los diputados de defensa no asistan a seguridad ciudadana. Esperamos en el horario nuestro, sí. Si nosotros hacemos la concesión, es obvio que ellos vengan a las 5:30 o se conecten telemáticamente el día miércoles. Entonces los invitamos nosotros. Claro, lo vamos a coordinar y lo coordinamos con los dos secretarios. ¿Les parece? Ya. Segundo tema, desde la legislatura anterior, para los diputados que son nuevos, conformamos una comisión bicameral de seguridad. En su oportunidad, el senador José Miguel Insulza también era presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y yo de la Cámara, y establecimos una comisión bicameral de seguridad que sigue funcionando cuando se le ha puesto término. Sí tenemos que plantear lo siguiente, de que en el Senado son 5 integrantes de comisión. Entonces la idea es que exista igual número similar de miembros de diputados que conforman esa comisión. Entonces sería importante que nos pusiéramos de acuerdo por sectores políticos, quienes 5 vamos a participar de esa comisión, que tiene por objeto, en primer lugar, recibir al subsecretario del Interior y al subsecretario de Prevención del Delito para que den cuenta del plan de seguridad anunciado y también ir tomando decisiones para agilizar la toma de decisiones en materia de seguridad en conjunto con el Ejecutivo, pero también con el Senado. No sé si están de acuerdo.
quién le gustaría participar de esa comisión? Esta se celebraría los días viernes en las tardes. El viernes en la mañana, perdón, en la biblioteca del ex Congreso Nacional. Pero eso lo ven ustedes, la Secretaría no se mete. ¿Cómo? La Secretaría no. En la semana legislativa funciona, esa es la idea. Ya. ¿Quién se ofrece? Alejandra Plasencia, por el Partido Comunista. A mí me gustaría participar, presidente, Andrés Joanet. Joanet. ¿Cuál Araya? Ah, perdón. ¿Lo tienes completo? Cristiana Araya. A mí también, señor presidente, si es posible. Lorena Fríes. Fríes. Falta uno. Un RN, que debería ser Longton. O Chalper, que hay que resolver entre ellos. Pero Longton. Yala, por unanimidad, Longton. Y además la Mike Torsini, que siempre participó también. Serían 6, pues, entonces. Para que estemos equilibrados, claro, si esa es la idea. ¿Les parece? Los acordamos y le vamos a pedir, porque esto lo ve el Senado, las situaciones las hace el Senado, entonces que le haga llegar la situación el 6 de acá y 5 allá. Porque allá son... No somos 3 y 3. Te repito, la diputada Plasencia, el diputado Joanet, el diputado Cristiana Araya, la diputada Fríes, el diputado Longton y la diputada Orsini. 6 y 3. Y yo soy 7. Ah, ¿y usted también? Sí, pues. O sea, 7. Pero sí. Si el FEI no hay engaño, compañero. Ah, no, ya nos tiramos el carril y ya. Absolutamente. Sí. Eso. Lo otro que le quería plantear a la comisión es que vamos a citar a sesión especial. Había consideración de que se rechazó por parte de los comités el poder sesionar de manera ordinaria los días miércoles. Sí, lo digo. Bueno, ya. La transparencia ante todo. Voy a citar a sesión especial los días lunes a las 3 de la tarde, aquí en el Congreso. Y la sesión del miércoles nos va a permitir o seguir tramitando proyectos que tengan urgencia o que sean requerimientos también de mociones parlamentarias, o también recibir muchas veces fiscalización o invitar personas a exponer sobre ciertos temas. ¿Lo acordamos? Estamos de acuerdo. ¿Y si siempre? Sí. Esa es la idea. Por urgencia y audiencia la de los miércoles. Claro, porque efectivamente el día miércoles es el último tramo, venimos muchos de Constitución, muchos de las colegas y colegas que viven fuera parten muy temprano y muchas veces han tenido que irse los días jueves, entonces me parece que rinde mucho más los días lunes acá. Perdón, y tengo que precisar que sería de 15 a 16:30, o sea, tenemos sala a las 17 horas. ¿Sí? Tenemos que suspender 10 minutos antes, o la dejamos de 15 a 16:30 o a 16:50, pero no podríamos prorrogar. No. Entonces, de 15 a 16:30. Sí, a 16:30, los días lunes. ¿Les parece? Se acuerda. ¿A partir de cuándo? A partir del próximo lunes. Chuta, ya. Es que tenemos nosotros sesión de economía, la Secretaría de nosotros tiene sesión de economía. Pero nos mandan la carita, no hay problema. Presidente. ¿Sí? Pero acuérdate que el próximo miércoles vamos a tener las comisiones unidas. Las comisiones unidas el próximo miércoles a las 17:30 acá en Seguridad Ciudadana, en esta misma sala que es Sí, entonces ahí copiaríamos la de esta semana. Claro. La sesión de la semana. Sí. Partiríamos el lunes subsiguiente. Cierto. No, este lunes, el próximo lunes ya vamos a partir. La próxima semana habrían 2 sesiones. La del lunes, que es legislativa especial, y la del día miércoles, donde vamos a invitar a los diputados, a las diputadas y diputados de defensa que participemos juntos en esta comisión. ¿Les parece? Perfecto. Y tenía otro punto más que tratar, señor secretario. Se me va a enojar Alvarito, porque le invito a una Coca-Cola después. No, el viaje a Antofagasta. Que definiéramos las fechas. ¿Están definidas, presidente? Falta el itinerario. Ya, la fecha de la sesión es... para Antofagasta es visita inspectiva. Le aclaro a los señores diputados que estamos en distrital y en distrital las comisiones no pueden sesionar, por lo que es una visita inspectiva que vamos a hacer el lunes 25 y al martes 26 en Antofagasta, miércoles 27 al jueves 28 en la Araucanía. El diputado Castro y el diputado Villanel se van a encargar de precisarnos con detalle las actividades, para después las mandan al WhatsApp y para que les den el visto bueno a todos los diputados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Se aprueba.
En puntos varios, ¿alguien tiene puntos varios? Diputado Araya, el bueno. Gracias, presidente. Presidente, solamente hacer mención de un hecho gravísimo que ha ocurrido el día de hoy en la ciudad de Antofagasta. En el aeropuerto hubo un decomiso de armas de guerra, 8 ametralladoras por extranjeros, conforme lo ha informado la Fiscalía Regional. Entonces, quiero hacer un llamado particularmente a la Subsecretaría del Interior, al Ministerio del Interior, a que se tomen medidas urgentes, más concretas, más allá de las voluntades que se han declarado, los avances que han habido, porque me parece que esto, francamente, ya traspasa todos los límites de lo que uno estaba acostumbrado. Y en ese contexto, presidente, solicitar si usted pudiese sugerir algo respecto de cómo podemos abrir una discusión respecto de la no sé si es la calidad lo que se dice, de los chalecos antibalas y los cascos que están utilizando las policías, porque esto ya se trata francamente de municiones de guerra que, o sea, imagínense si alguien dispara, eso habría traspasado a cualquier otro de los policías que participó en este decomiso. Entonces, creo que este hecho es de la mayor gravedad y me parece que va a ser naturalmente materia de lo que vamos a conversar en la Comisión Especial Investigadora y también en la visita inspectiva a Antofagasta, pero no quiero que pase inadvertido porque lamentablemente cuando las cosas pasan en regiones y no tienen la repercusión que pasa en la metropolitana, esto sí que me parece que es realmente grave porque se trata de una banda internacional que trajo aparentemente de Estados Unidos esto y que era con destino Iquique. Entonces ya es una cosa que están circulando por territorio nacional, armas de guerra en poder de delincuentes y claramente con ningún fin noble. Así que la petición concreta es ver de qué manera pudiésemos abrir una discusión respecto de la calidad del equipamiento con que tienen carabineros e investigaciones para enfrentarse a estos delincuentes que están utilizando municiones de guerra. Muy bien, diputado Araya, si le parece a la comisión, yo estoy diputado que oficiemos a Carabineros de Chile, a la PDI, para que nos informen respecto del número de chalecos antibalas, la calidad de los mismos y la resistencia que tienen, claro, o el nivel, el nivel de blindaje que tiene hoy día. ¿Les parece? Calidad. Y nivel de blindaje que tienen esos. Tiene una... Diputado Alessandri. Presidente, yo pediría que ese oficio fuera secreto, enviado a la comisión en carácter de secreto, porque de lo contrario le estamos levantando la información a los... No, que la respuesta sea secreta. A los confines poco nobles. De todas maneras, diputado Alessandri, tiene razón, ¿les parece que solicitemos su oficio y de manera reservada? Que la respuesta la mandan de manera reservada. No sé si le parece, diputado Longton. ¿Se puede comer en las sesiones? No se puede comer. No se puede. ¿Se acuerdan? Respuesta, salvo que convive. Se ofrece la palabra en puntos varios. Respuesta. Diputado Araya, don Cristian. Y después luego el diputado Castro. Gracias. Presidente, primero una pregunta. ¿Se ha recibido algún proyecto de ley referido finalmente al tema de armas? ¿Ha llegado algo? Porque entiendo, presidente, que no, ¿cierto? Oficialmente el gobierno estaría preparando un proyecto que ingresaría por la Cámara de Diputados respecto a control de armas, complementando lo que ya existe. Eso me informaron a mí oficialmente. Perfecto, presidente. Y aquí no le voy a pedir que de forma oficial oficiemos al Ministerio del Interior, pero estuve buscando en la misma página de gobierno, aparece como un compromiso, el 9º dice, será presentado en junio del 2022, y estamos en julio, este proyecto. O sea, en el fondo, hoy en la página web oficial del gobierno aparece un compromiso que no está cumpliendo. Entonces, le pido más, en el fondo, como parlamentario oficialista, que por último modifiquen esto y que se haga la corrección. De todas maneras, le voy a hacer ver que corrijan ese error tipográfico, en vez de la N es un L, pero me imagino, ahí se equivocó. Debe ser un error de esa característica. Claro. Pero más aparte, tiene razón, diputado, vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para el ingreso de ese proyecto. Y lo segundo, presidente, es... Lo segundo, presidente, es solicitar a Carabineros de Chile y al Ministerio Público estadística en los últimos 5 años de hechos delictuales con presencia de explosivos. Ayer, anoche, en la comuna de Las Condes, una propiedad, una constructora, fue atacada con un artefacto explosivo. Entonces me gustaría saber estadística del tipo de explosivos que se ha detectado, los tipos de mecanismos de activación, relojería, distancia, etcétera, y la situación judicial de estas causas. O sea, y eventualmente, si es que se pudiese detallar,
las relaciones que se pudiesen establecer en el fondo de mismo tipo de explosivo, mecanismo de activación en esto. Pudiésemos solicitar, yo creo que es un fenómeno eventualmente delictual, si no terrorista, eso ya es otra discusión, pero que es preocupante. Sí, es un fenómeno que ayer dejó muy alarmado al menos una de las comunas que representó. Gracias, presidente. De todas maneras, muchas gracias, diputado Araya. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? ¿Ya se acordó lo del diputado Araya? Sí. Ya. Tiene la palabra el diputado Castro y luego el diputado Longton. Gracias, señor presidente. No sé, se oye, ¿no es cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Oiga, señor presidente, esto más que un oficio o algún acuerdo, lo que yo necesito acá es que ojalá nos pudieran ayudar, o sea, pudieran ayudar al diputado Araya con un tema importantísimo que él está levantando con respecto a una comisión investigadora de delitos de alta connotación, delitos ejecutados en el norte de Chile. Ya el diputado Araya decía una noticia que es importantísima: hallaron 8 fusiles de asalto, son fusiles de guerra, son fusiles con alta penetración, cosa que nadie que no esté en la Fuerza Armada podría estar acostumbrado a ver. Entonces, si hay algún diputado, es un llamado a la comisión, si hay algún diputado de la comisión que quizás no haya firmado esta comisión investigadora, creo yo que sería importante por lo menos apoyarla por el hecho de estar en esta comisión, que el gran gestionador de esto es un diputado de la misma comisión, y si la firmaron ya, puede ayudar con sus bancadas, porque faltan, tengo entendido que 4 o 5 firmas para ponerla en marcha. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Le pedimos también entonces a las y los colegas de la comisión que nos ayuden a suscribir esa firma. Usted podría firmar, David. Diputado Longton, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para consultar al secretario si es que llegó el informe que le solicitamos a la biblioteca respecto a los países que han prohibido totalmente las armas en manos de los civiles, considerando que gran parte de ellos eran regímenes totalitarios o dictatoriales. Me gustaría saber, para saber claramente no ha llegado, pero vamos a reiterar la petición. ¿En cuál de esos modelos se basó o está basándose el gobierno para...? No ha llegado, diputado Longton, pero podemos reiterar la petición. Ya, muchas gracias. Gracias, diputado Longton. Diputada Plasencia, usted tiene la palabra. Informe de Muchas gracias, presidente. Saludo a quienes están conectadas telemáticamente y a quienes están presentes. Una consulta, presidente. No tengo registro de que se haya votado en sala el traspaso de de uno de los proyectos de control de armas que solicité que pasara acá a la comisión y que estaba en defensa. ¿Me podría aclarar? Porque puede ser que yo me haya perdido, pero tengo la impresión de que no se ha votado. Señor secretario. Nosotros no lo tengo en este momento el oficio, pero nosotros los que usted pidió los mandamos y se rechazaron. Tendría que conseguirme el oficio que mandamos, pedirle a la secretaria Luz que me mande el oficio para ver en qué términos lo mandamos y si hay algún problema lo rectificamos, pero estoy seguro que lo mandamos. De todas maneras, lo vemos y nos comunicamos por interno con la diputada Plasencia. ¿Algún otro punto vario? No habiendo puntos varios, la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla y en particular comenzar esta sesión con la discusión con la continuidad de la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Alessandri, Araya, Coloma, Donoso, Leal, Longton, Ramírez, Chalper y Schubert, que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigación y Gendarmería, boletín número 14.870, y para recibir la opinión al respecto de esta iniciativa legal se encuentra invitada la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, quien asiste junto al subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, y la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres, así como también escuchar respecto a este proyecto de ley al director nacional de Gendarmería, el señor Sebastián Urra. Señalar que en la sesión anterior, en la cual yo no participé, se acordó que luego de escuchar la exposición de los invitados se procederá a votar en general este proyecto de ley, que es el boletín 14.870. Entiendo, estimada secretaria Carito, que ya nos acompaña de manera telemática el Ministerio de Justicia. Entonces, sin más, le vamos a ofrecer la palabra al Ministerio de Justicia para que entregue su opinión respecto a este proyecto de ley y luego también al director general
al director de Gendarmería. Hola, buenas tardes, presidente. Por su intermedio a todos y todas las diputados presentes. Estamos efectivamente telemáticamente, pero separados. Yo estoy en cuarentena en mi casa y el equipo, estoy con COVID y el equipo está en el ministerio con el subsecretario. Quería pedir autorización, presidente, porque estoy así como todavía un poquito con la voz un poco que me cuesta hablar demasiado rato. Entonces, si fuera posible, tenemos una presentación respecto al proyecto que va a ser nuestra jefa de la división jurídica y si es posible que presente ella. Estamos acá, tanto el subsecretario como yo, acompañando. De todas maneras, estimada ministra, esperamos y confiamos en Dios su pronta recuperación. Y creo que muchas gracias. También a todas las... Algunos dicen que no en Dios, pero yo sí. De que se recupere mucho y que se cuide mucho. Y muchas gracias por, independiente además de estar con esta enfermedad, que haya tenido la voluntad de acompañarnos, estimada ministra. Encantado. Bueno, dejo a María Esther que va a hacer la presentación. Muchas gracias. María Esther, usted tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todas las señoras diputadas y señores diputados. Queríamos pedir autorización para poder compartir pantalla porque tenemos una presentación. La jefa, María Esther, usted es la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, ¿no? Sí. Sí, para efectos del registro. Ahora puede compartir, Carito, ¿no? Ahí sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer término, nosotros queríamos expresar que nos vamos a referir particularmente en relación a este proyecto de ley respecto a cuanto concierne a los funcionarios de Gendarmería de Chile. Porque si bien entendemos que este proyecto de ley es para justamente proteger a los funcionarios de las policías y de Gendarmería, creemos que en relación a nuestras competencias se tiene más bien que ver con Gendarmería más que con las policías. En ese sentido entiendo que ya les pidieron opinión al Ministerio del Interior respecto de las policías. Así que nuestra presentación se va a centrar en torno a eso. En primer término, en nuestra primera lámina. Ahí funciona, sí. Bueno, primero vamos a dar algunos antecedentes generales en torno a la descripción de este proyecto de ley. Sabemos que un grupo de diputados con la finalidad de poder proteger especialmente a miembros de las policías y de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, presentó este proyecto de ley que tiene por fin excluir de la aplicación de la ley de pena sustitutiva los delitos cometidos contra esos funcionarios, particularmente los delitos cometidos contra su integridad física, y además crear un agravante también para los delitos contra el orden público contenido en la Ley de Seguridad del Estado. Como datos de contexto queríamos mostrarle acá, no se va a ver muy bien porque quedó bien pequeñito, digamos, pero la idea era mostrarles un poco la magnitud del sistema penitenciario chileno para que podamos entender un poco de qué estamos como conversando respecto a quienes los funcionarios de Gendarmería de Chile atienden. Particularmente tenemos que del subsistema abierto, es decir, de todo aquello que tiene que ver con las penas sustitutivas y con lo que ya queda todavía de gente sometida a penas, a medidas alternativas, son aproximadamente 59.000 personas las que están sometidas a este régimen, y en cuanto al subsistema cerrado son cerca de 32.000 personas. Estamos hablando solo en esta lámina de personas condenadas. En esta lámina no están los imputados, que también son otro porcentaje bastante importante de personas a las que se referirán posteriormente en la segunda parte de la presentación. Aquí es importante tener presente la cantidad de personas también que está sometida a las penas sustitutivas, que son, como ustedes saben, de una data relativamente reciente. Se van a cumplir 10 años prontamente desde que están empezando a operar la nueva ley de pena sustitutiva. En esta lámina también queremos reflejar la cantidad de funcionarios que son de Gendarmería de Chile,
La totalidad de los funcionarios son como cercanos a las 20.000 personas, entre las plantas de uniformados y no uniformados. Estas son cifras a mayo de este año. En este punto nos parece importante destacar la labor de la Unidad de Defensa Funcionaria de Gendarmería de Chile. ¿Por qué? Porque los casos de agresiones a funcionarios de Gendarmería de Chile están siendo vistos por esta Unidad de Defensa Funcionaria que, bueno, que como ustedes saben fue creada recientemente al alero de la ley 21.209, que tuvo un artículo especial que creó esta unidad. Esta unidad ya está funcionando, por lo tanto, desde el 1 de enero del 2021, de manera formal, a través de una resolución exenta de Gendarmería de Chile, y ha interpuesto querellas respecto de estos casos y por lo mismo participa de los juicios que se llevan a cabo respecto de estas agresiones a funcionarios. Siguiendo con temas de contexto, queríamos también comentarles acerca de la ley de penas sustitutivas, justamente porque el proyecto de ley trata de excluir a personas respecto de esta ley de penas sustitutivas. Primero, tener presente que, como hablábamos anteriormente, que la ley 18.216 se modificó hace algunos años por la ley 20.603, ley que vino como a robustecer justamente este régimen penal, cambiando incluso su nombre, su denominación de penas alternativas a penas sustitutivas, y estableciendo un catálogo más, digamos, numeroso de penas, pero que también tenían la finalidad de atender situaciones más específicas y con objetivos más precisos. Actualmente, esta ley de penas sustitutivas tiene las siguientes penas sustitutivas: la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva, la prestación de servicio en beneficio de la comunidad y la expulsión de extranjeros. Estas nuevas penas significaron una implementación de una serie de cambios a nivel institucional en Gendarmería de Chile como en el sistema penal, involucrando a distintos actores tanto en el control como en la supervisión de estas penas que se cumplen en libertad. Entre los cambios más sustantivos destaca la implementación del monitoreo telemático, la creación de la prestación de servicios de beneficio de la comunidad, la modificación de las formas de cumplimiento de algunas de estas penas y la incorporación formal de un modelo de intervención que orienta las actividades de reinserción que se han extendido al resto del sistema penitenciario. Todo esto ha significado para Gendarmería de Chile nuevos procesos técnicos, mecanismos de control y el incremento de recursos humanos distintos a los que venía desarrollando la institución hasta el año 2013. Con esto lo que queremos manifestar es que esto ha significado un verdadero cambio respecto al tema de las penas que se cumplen en libertad, de manera que el objetivo de la implementación de esta ley, que ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos los actores del sistema, pero particularmente por Gendarmería de Chile, se viene realizando con mucho esfuerzo y con mucha intensidad por parte de todos los actores. Y es algo que estamos en constante monitoreo y que particularmente probablemente requiera mirarlo con más detención ahora que prontamente se van a cumplir 10 años desde su implementación. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta ley de pena sustitutiva? Los tenemos en la próxima lámina. Los principales objetivos son favorecer la reinserción social de las personas condenadas, controlar efectivamente el cumplimiento de las nuevas penas, cosa que no sucedía con la ley sin esta reforma, proteger a las víctimas a través de la implementación del monitoreo telemático y el derecho de estas víctimas también a manifestar su opinión en ciertos casos, y el uso racional de la privación de libertad con el fin de evitar el contagio criminógeno y a su vez bajar los índices de hacinamiento. Quisiéramos también en esta lámina comentarles respecto de algunas de estas penas sustitutivas que se modificaron a través de la ley 20.603 y que es importante tenerlo presente.
Tenemos acá la reclusión parcial, que consiste en el encierro en el domicilio de la persona condenada o excepcionalmente en el encierro en su casa, digamos, y excepcionalmente en establecimientos especiales durante un máximo de 56 horas semanales. Las modalidades son distintas en esta reclusión parcial, puede ser diurna, nocturna o de fin de semana, y el control de esta pena se realiza mediante monitoreo telemático, salvo que Gendarmería emita un informe de factibilidad negativo, digamos, y no se pueda aplicar de esta manera la pena. En este caso, el tribunal decreta otros mecanismos de control, principalmente a cargo de Carabineros de Chile. En cuanto a la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, consiste en el cumplimiento de condena bajo un sistema de acompañamiento y de supervisión e intervención en libertad orientado a la reinserción social de las personas bajo la vigilancia y sujeción de un delegado de libertad vigilada. Las personas que cumplen con esta pena deben contar con un plan de intervención y participar de un conjunto de actividades que propenden a su reinserción social y a la disminución de sus probabilidades de reincidencia. Finalmente, queremos destacar también la pena de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, que esto constituyó toda una innovación en el sistema de penas sustitutivas, tanto por sí misma como por la población a la que puede acceder a esta pena. Esta pena consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad coordinadas por un delegado especial para este tipo de penas contratado por Gendarmería de Chile. Bueno, en esto queremos destacar que efectivamente las penas sustitutivas han ido incrementando su utilización, probablemente con una baja durante la época de la pandemia, pero ha sido una ley que efectivamente está operando. Ya tenemos una referencia al monitoreo telemático respecto al control de esta ley, pero queríamos pasar también, ahora ya entrando un poco más al proyecto de ley en sí mismo, a realizar algunas observaciones al proyecto de ley. Primero que nada, destacar del proyecto de ley el fin que tiene. Nosotros felicitamos la preocupación por los funcionarios de Gendarmería de Chile, que sabemos que efectivamente padecen de muchos de los delitos que se quieren acá sancionar de alguna forma, y no solo los gendarmes, sino que también funcionarios civiles de Gendarmería que también muchas veces son víctimas de estos delitos. Sin embargo, queremos hacer presente algunas observaciones para tenerlas en consideración en el debate que ustedes tengan respecto del proyecto de ley. En primer lugar, tener en cuenta que las alteraciones que ha tenido la ley de penas sustitutivas en relación a la exclusión de determinados delitos ha sido fuente de un gran debate en el Tribunal Constitucional. Uno podría señalar quizás que gran parte de los condenados a delitos que de alguna manera hubiesen merecido una pena en libertad o una pena sustitutiva y se les ha condenado a una pena efectiva producto de esta exclusión, han recurrido de inaplicabilidad de este precepto. A continuación queremos mostrarles un poco parte de este debate. Uno podría decir que este es un debate no cerrado, digamos. Si uno hace un análisis un poco de los fallos, uno podría decir que a esta altura alrededor de la mitad se acoge y la otra se rechaza. Entonces no se podría sacar una conclusión al respecto. Sin embargo, queríamos destacar argumentos de los fallos a favor de la inconstitucionalidad como a favor de su constitucionalidad para que lo tengan en cuenta. Argumentos a favor de la inconstitucionalidad de la norma que excluye, tenemos que se vulneraría el principio de igualdad en cuanto a la pena privativa de libertad es de última ratio, por lo que su imposición en estos casos sería desproporcionada e inequitativa respecto de delitos que no están excluidos. También sería que se vulneraría un estándar de racionalidad y justicia, por cuanto la gravedad de la pena en concreto no lo da el tipo de delito, sino la cuantía de la pena que se debe imponer. Por lo tanto, esta exclusión no sería racional y sería desproporcionada. También otro argumento que se ha dado a favor de la inconstitucionalidad es que cercenaría facultades jurisdiccionales, por cuanto al juez le correspondería
realizar el reproche en concreto, de conformidad con las penas disponibles que en abstracto el legislador establece para una conducta. Por lo tanto, en este caso, la exclusión alteraría por el solo Ministerio de la Ley el concreto juicio del reproche. En cuanto a los argumentos que se han dado a favor de la constitucionalidad de la norma que se excluye, se señala lo siguiente. Las penas sustitutivas no operan por el solo Ministerio de la Ley si existe un acto de adjudicación. La crítica que se puede realizar a este tema sería una crítica al sistema completo de fijación de la magnitud teórica de un delito para luego determinar su forma de cumplimiento. Otro de los argumentos fuertes en este tema señala que corresponde al legislador fijar la política criminal dentro de los límites constitucionales. Y por último, también se ha señalado que no puede considerarse discriminatorio ni carente de razonabilidad legislativa que el legislador establezca formas de presidio efectivo. Por lo tanto, respecto a este proyecto, ¿qué cosas deberíamos considerar? Bueno, coincidimos en la importancia de reforzar la protección a los funcionarios de Gendarmería de Chile. Se debe tener en cuenta el sometimiento a juicio de constitucionalidad de una norma de este tipo, porque tendría como las mismas características que otras que lo han sido de exclusión de la ley de penas sustitutivas. Y tener en cuenta también que los delitos contra la integridad física de policías y gendarmes tienen penas por encima de los mismos delitos cometidos contra los particulares. Por tanto, recientemente, como ustedes saben, en la ley de Agenda Corta 2, como se denominó, se sistematizaron, se subieron también las penas a estos delitos y por lo tanto probablemente muchos de los condenados a estos delitos podrían no optar a estas penas sustitutivas. A continuación, tenemos una tabla respecto de cómo en este minuto se encuentran establecidas legalmente las penas contra los delitos, o sea, las penas en relación a los delitos contra estos funcionarios, y podemos ver aquí cuáles son las magnitudes de las mismas en relación a los delitos comunes. Sí, sería bueno que lo explicara. ¿Sí? Bueno, podemos ver aquí, estamos reflejando el homicidio de funcionarios, las lesiones menos graves a funcionarios y las mutilaciones a los funcionarios. Como podemos ver, actualmente la pena común por un homicidio simple va desde los 10 años a los 15 años, de los 10 años y un día a 15 años. Sin embargo, la pena por estos otros delitos van desde los 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. En el caso de las lesiones menos graves, que van desde 541 días a 5 años, cuando son cometidas contra estos funcionarios, en los delitos comunes van desde 61 días a 540 días, o multa. Y en el caso de las mutilaciones, que estas penas en el caso de los delitos contra funcionarios van desde 10 años y un día a 15 años, en la penalidad en los delitos comunes va desde 3 años y un día a 10 años. Finalmente, en relación al agravante de la Ley de Seguridad del Estado, disculpen. Solo podemos observar que la Ley de Seguridad del Estado probablemente no tenga tanta aplicación, considerar un agravante en esta Ley de Seguridad. Nos referimos como más bien a la efectividad de poner un agravante de esta naturaleza en la Ley de Seguridad del Estado, ya que tiene requisitos especiales, es una ley especial, esto refiriéndonos particularmente al caso de los funcionarios de Gendarmería, ¿no? Y entre esos requisitos de procesabilidad está, la querella por parte del Ministerio del Interior, y que fundamentalmente los delitos que están contemplados en este agravante, que son los delitos contra el orden público, probablemente no tengan tanta funcionalidad respecto a las agresiones contra funcionarios de Gendarmería particularmente. Muchas gracias, presidente. Esa fue nuestra presentación respecto a este proyecto de ley.
Muchas gracias, María Esther. No sé si el subsecretario, el ministro, quieren agregar algo. Entiendo que no. De todas maneras, a continuación, porque se acordó la votación en general, están invitadas también, estimada ministra, estimado subsecretario María Esther, a exponer el tema de las cárceles. El diputado Alessandri le va a hacer una pregunta a María Esther y subsecretario. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Agradecer primero a la ministra de Justicia que esté conectada a pesar del COVID. Lo hemos pasado y es muy molesto, así que esperamos que se recupere pronto. Agradecer también al subsecretario y a la jefa de la división jurídica. Le quería preguntar, a propósito de lo que planteaba de la Defensoría y de otros temas, si conoce el Ministerio las cifras de funcionarios de Gendarmería que han sido agredidos y las querellas que se han presentado por esta unidad nueva, creada, decía ella, el 1 de enero del 2021. Para poder tener esa cifra y saber un poco a qué están expuestos los gendarmes. Yo me imagino que muchos de ellos son amenazados dentro de las cárceles, afuera, algunos recibirán amenazas en sus casas, contra su familia. Por lo menos con los que yo me he entrevistado me dicen que es realmente un calvario e incluso los persiguen después de jubilados. Después insistir en que la intención de este proyecto de ley, como uno de los mocionantes, es que se cumpla con la pena efectivamente a la persona privada de libertad. Por eso mismo, dentro de las indicaciones, vamos a incluir el del 321 sobre libertad condicional. No estamos cuestionando acá las penas sustitutivas. Por el contrario, nos parece bien que existan, pero el fin es que, como estamos resguardando la integridad de funcionarios públicos, carabineros, gendarmes, PDI, creemos más importante que nunca que esa pena la cumplan en reclusión y que no se beneficien. Por eso este proyecto, y lo discutíamos en la sesión anterior a propósito del título, no es que aumenta penas, en realidad quita beneficios. Ese título quedó de una versión anterior que finalmente fue modificada. Y después, respecto a lo que dice el Tribunal Constitucional, que es muy ilustrativo, yo le pediría a María Esther si puede aclarar si las inaplicabilidades son por la ley de pena sustitutiva, o sea, la 18.216, o por el 321, que es el tema de libertad condicional, y si el TC ha sostenido que es inconstitucional exigir el cumplimiento efectivo en privación de libertad cuando lo dispone la ley, que eso es lo que buscamos nosotros al final. Y finalmente pedirle al Ministerio algún pronunciamiento, si es positivo este proyecto de ley o si es negativo, para entender un poco, agradeciendo toda la información que nos dan, ver si le parece que este proyecto, luego de una votación en general, que es la idea de legislar, puede ser mejorado, ojalá con indicaciones del propio Ejecutivo, y puede llegar a buen puerto, o es un proyecto que no les parece positivo ni necesario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Estimado subsecretario María Esther, usted tiene la palabra. Sí, inmediatamente, presidente. Bueno, por su intermedio, presidente, agradecerle al diputado las preguntas que realizó. Tenemos los datos en general del año, desde que entró en vigencia la unidad de defensa de Gendarmería, y los datos serían los siguientes a modo de resumen. Por ejemplo, se interpusieron un total de 253 causas, o en distintos tipos de querellas principalmente, y de ellas, por ejemplo, por el delito de amenazas se interpusieron a lo largo del país 86, por el delito de maltrato de obras 134, por el homicidio frustrado 5 y otros delitos 2. Bueno, tenemos la información que podemos hacer llegar a la comisión en detalle. Respecto a la pregunta que hacía en cuanto al Tribunal Constitucional, María Esther, te doy la palabra. Solo plantear una cifra que creo que es importante en cuanto a las medidas alternativas, que es bien relevante la información que tenemos, tal como decía María Esther, del año 2012 que se hizo esta reforma, que se incorporaron más medidas alternativas al cumplimiento efectivo de penas. Hay una evaluación que se hizo el año 2016, nosotros pretendemos hacer una evaluación a los 10 años de este subsistema que hoy por hoy se encuentra integrado por casi 58.000 personas en los distintos tipos de medidas alternativas,
que en el fondo hay más gente en este subsistema abierto que en el sistema cerrado, que tenemos 42.000 personas en total. Y en este subsistema los datos respecto a la reincidencia son bien relevantes. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque tenemos 58.000 personas en el subsistema abierto, que en el caso de las medidas alternativas, versus 42.000 personas en el sistema cerrado. En el sistema cerrado tenemos un porcentaje de reincidencia del 40%, es decir, prácticamente una de cada 2 personas que sale en libertad reincide, con los efectos que eso tiene para la seguridad pública y además con todos los costos que eso involucra para nuestro sistema de persecución penal. En contrario, o por así decirlo, poniéndolo en la balanza con respecto al subsistema abierto, la reforma que se hizo en el año 2012, más todos los perfeccionamientos técnicos que se han dado desde el 2012 hasta la fecha, en el subsistema abierto tenemos un 9,6% de reincidencia según los datos de Gendarmería de la última evaluación del año 2016. Es decir, la reincidencia del subsistema abierto es mucho mejor. O sea, es mucho mejor la reinserción social, es mucho menor la reincidencia. Por lo cual, eso es algo importante al momento de evaluar cómo estos proyectos pueden incidir, por así decirlo, en la seguridad pública, que es al final el principal objeto por el cual está presentada esta moción, con la que nosotros estamos muy de acuerdo en ese sentido, en el sentido de fortalecer la seguridad pública, fortalecer las instituciones del Estado que hacen la persecución penal, el control de la seguridad, pero tenemos que tener presente cómo en su conjunto eso afecta efectivamente la seguridad, y hoy por hoy los porcentajes de reinserción social están mucho mejor por así decirlo, aspectados en el subsistema abierto, que nos permite generar más reinserción social y disminuir la reincidencia y por ende mejorar la seguridad pública. Le doy la palabra a María Esther respecto a las preguntas sobre el Tribunal Constitucional. María Esther, usted tiene la palabra ahora. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que lo que revisamos fue efectivamente respecto a la ley de penas sustitutivas, no respecto a la ley de libertad condicional. Entendemos que la controversia se centra justamente en un tratamiento diferenciado en estos delitos respecto a otros delitos que podrían cumplir su pena en libertad en circunstancias que podrían tener la misma o incluso menor gravedad. Entonces tiene que ver más bien con un problema de adjudicación de la pena que con un tema ya más bien como de beneficios posteriores a la condena. Por lo tanto, claro, solo nos referimos al tema de las penas sustitutivas en controversia en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, María Esther. El diputado Andrés Longton tiene una pregunta también. Diputado. Sí, una pregunta en relación a, agradecer la presentación. En relación a la misma presentación, en un momento se señaló que las penas sustitutivas sirven para bajar los índices de hacinamiento. A mí me preocupa esa aseveración, porque finalmente el que las cárceles no estén hacinadas y no estén cumpliendo con los requisitos mínimos para rehabilitar, reinsertar y también cumplir obviamente con la protección de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad es del Estado. Entonces mi preocupación es que finalmente se estén dando penas sustitutivas y se estén dando estas penas precisamente para bajar el hacinamiento sin considerar la peligrosidad de la persona. Es decir, finalmente las víctimas terminan asumiendo el costo de algo que el Estado no se ha hecho responsable. Para no contaminarse con el germen criminológico. Entonces quisiera saber cómo se están haciendo cargo respecto del hacinamiento. Y lo otro respecto al monitoreo telemático en el caso de la violencia intrafamiliar. Nosotros aprobamos esa ley en la legislatura pasada, sobre todo iba a tener mucha incidencia en los casos de las órdenes de alejamiento, que en la práctica eran imposibles de cumplir sin este control telemático. Quisiera saber si eso ya está en funcionamiento y cómo ha resultado. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Señor subsecretario.
Un segundo. Ministra, ¿usted va...? Sí, quizás yo puedo responder la última pregunta del diputado Lonton por su intermedio, presidente, respecto al monitoreo telemático. Efectivamente entró en vigencia la ley el 4 de abril. Nosotros hemos tenido ocasión de trabajar de manera muy colaborativa tanto con el Poder Judicial como con Gendarmería, con Carabineros para la implementación de la ley. De hecho, tuvimos la ocasión de visitar el Centro de Monitoreo Telemático con la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Fuimos con todas la mayoría de las diputadas que integran esa comisión a visitar y a monitorear cómo está funcionando. Hasta ahora, y quizás no sé si el director tendrá cifras actualizadas, pero los tribunales de familia, como ustedes saben, esta ley entraba primero en vigencia en todo el país, en todos los tribunales de familia, y en sede penal entra en vigencia de manera escalonada, primero en el norte del país y después en el sur y después en la zona centro. En tribunales de familia los jueces hasta ahora han estado utilizando el mecanismo relativamente poco. Teníamos pocos casos, pero quizás eso ha aumentado en este último mes. Hasta la última vez que habíamos preguntado, llevábamos como 20, 30 informes técnicos que se habían realizado, pero quizás le podemos pedir al director que está acá con nosotros que pueda complementar con los datos actualizados en esa materia. Muchas gracias, ministra. No sé si tiene algo que agregar el subsecretario. Presidente, respecto a la primera pregunta, efectivamente la ley que hizo la reforma importante en materia de medidas alternativas, que fue una reforma que se hizo a la ley 18.216 y que ingresó por mensaje presidencial en el año 2008, efectivamente dentro del mismo mensaje se establece expresamente que lo que se plantea, y bueno, y así lo acogió además el legislador en su conjunto, es que las medidas alternativas son una herramienta para mejorar la reinserción social y además también para abordar el fenómeno delictivo con las consecuencias que eso involucra en también el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Lo dice el mensaje expresamente, fue una de las ideas del legislador al momento de legislar la ley 20.036 y en ese sentido nosotros lo recogimos en la presentación. Ahora bien, respecto a las medidas que estamos tomando para el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, considerando que a la fecha de julio tenemos prácticamente una ocupación total, casi el 100% de la capacidad en nuestros establecimientos penitenciarios, con una población penal de 60-40, es decir, 60 condenados versus 40% de imputados. Efectivamente, un problema que tenemos como país es un problema que no ha generado, por cierto, este gobierno, sino que es un problema que se viene arrastrando sistemáticamente en nuestro sistema penitenciario. Lo que sí es, en ese sentido, es importante que en la presentación que vamos a dar a continuación tenemos efectivamente algunas medidas que hemos tomado en estos 3 meses y medio para reducir el hacinamiento que tenemos en los recintos penitenciarios, pero creo que es un fenómeno que tenemos que mirar desde una perspectiva mucho más amplia, en el sentido de ver, por ejemplo, cómo están operando los distintos aspectos del sistema de persecución penal, entre ellos, por ejemplo, el alza que hemos tenido sostenida en los últimos 10 años respecto a la prisión preventiva, que es un alza que, si uno ve la cifra, es un alza de un 30% aproximadamente de las personas que se encuentran en prisión preventiva, que nos está llevando a índices muy parecidos a los que teníamos antes de la reforma procesal penal. Entonces tenemos que mirar la película en su conjunto, ver cuáles son las medidas que tomamos para resolver estos asuntos. Nosotros estamos tomando medidas urgentes y concretas que los vamos a presentar, porque es una de las preguntas que nos hacen para la segunda parte de la sesión, y ahí podemos darlas con mayor detalle. Muchas gracias, señor subsecretario. María Esther, le ofrezco la palabra al diputado Joanet. Gracias, presidente. Yo no sé si lo van a tocar en la segunda parte, pero aprovecho de preguntar, a propósito de la discusión que tuvimos hace unas semanas con usted, presidente, tal vez el concepto que voy a usar ahora, y por eso le pedí a Lorena por interno que
que me diera ella el concepto, sino que me corrija mientras estoy hablando. Respecto de si hay por esto que se está discutiendo respecto al hacinamiento, ¿cuántas son las cárceles que faltan para tener una situación, digamos, normal en materia de cárcel? Y respecto a eso, sí, ¿cómo está pensado esto de poder separar a las mafias que hoy día hay al interior de las cárceles? Hace una semana atrás el presidente nos instruía respecto de una reunión que él tuvo con la policía italiana respecto de esta situación y cómo en Italia han ido trabajando este tema justamente para poder ir aislando. Sé que el concepto no es aislar, Lorena, segregar. Ir aislando, segregar, gracias, muchas gracias, ahí está, para ir segregando a estos grupos, justamente porque en el fondo siguen operando al interior de las cárceles. Yo quisiera saber, uno, cuántas son las cárceles que faltan, si hay un plan respecto a eso, cuánto cuesta, el tiempo, naturalmente, y por otra parte, si está pensado justamente respecto a esta segregación, más allá de poder, digamos, utilizar el régimen como el que se ha señalado, semiabierto, en fin, pero para este grupo que son bandas demasiado peligrosas que hoy día están operando en el país, porque hoy día tenemos una crisis de seguridad, ya una catástrofe de seguridad que yo lo he señalado aquí, que responsablemente no tiene que ver con este gobierno tiene que asumirlo y como todo gobierno tiene que gobernar y enfrentar esta cuestión que es dramática. A propósito de la información que entregaban recién, de estas armas que se incautaron en Antofagasta, en fin, esto ya expande todos los días, la bomba de ayer, en fin. Y por tanto, finalmente, todas estas personas las recibe el sistema penitenciario. Y obviamente la presión al sistema penitenciario es cada vez mayor y no podemos seguir en lo mismo. Entonces, eso quisiera saber yo. Si no me lo contestan ahora, puede ser en la segunda parte, que puede ser tal vez para lo que citamos también a esta comisión. Eso es, presidente, por su intermedio. Muy bien, diputado Llonet, ¿le parece que esa sea la primera introducción que tengamos en la segunda materia que vamos a tratar, que es justamente el tema del hacinamiento y el problema carcelario? ¿Le parece, diputado? Me parece. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Diputada Fríes, ¿también es sobre el segundo punto o sobre el proyecto de ley? No, me quedo para después, señor presidente. Muchas gracias, Lorena. Diputado Leal tiene una pregunta respecto al proyecto de ley. Lo que pasa es que escuché en una parte de la intervención del subsecretario que dijo que habían sumedio alrededor de 500 gendarmes, cerca de 500 gendarmes que habían sido atacados, que habían presentado algún tipo de denuncia o querella para ratificar si es efectiva esa información, porque me parece del todo grave que en un año haya 500 gendarmes que ya han presentado querella. O sea, todos los días hay 1 o 2 gendarmes agredidos y que presentan denuncias. Lo encuentro muy grave. Y lo segundo, presidente, es que no me quedó claro, pero dijo el subsecretario que las penas sustitutivas eran importantes porque había hacinamiento. Eso es lo que quiso decir, o sea, porque hay hacinamiento, hay que liberarlo. Esa es la pregunta. Me gustaría que lo explicara porque eso fue lo que se entendió al menos. Bueno, respecto al segundo punto que plantea el diputado Leal, el subsecretario fue bastante claro porque la misma pregunta la hizo el diputado Longton. Pero, presidente, yo le pregunté yo al subsecretario. Ah, me gustaría una respuesta a él. Ok. Señor subsecretario, si fuera tan amable. Sí, no, presidente, por su intermedio, lo que yo planteé es que cuando se hizo la reforma a la ley 18.216, que era la que contemplaba el antiguo sistema de medidas alternativas, se hace la reforma a través de un mensaje presidencial en el año 2008 y esa ley se aprueba en el año 2012, es decir, tuvo una larga tramitación en el Congreso, se incorporaron medidas alternativas. Esas medidas alternativas, dentro del mensaje presidencial que se entregó en el año 2008, tenía ciertos objetivos, y esos objetivos eran principalmente potenciar la reinserción social, sobre todo de aquellas personas que tienen bajo compromiso delictivo, es decir, que además los delitos que cometen son más leves y además son personas con bajo compromiso delictivo, aumentar la reinserción social. En el mensaje presidencial que se dio en el año 2008, se señalaba como un objetivo secundario, podríamos decir un objetivo además lateral, ayudar a resolver el hacinamiento que existía en los establecimientos penitenciarios de ese año, ¿ya? Y por eso nosotros lo pusimos como uno de los objetivos de la reforma que se hizo y se presentó al Congreso Nacional en el año 2008 y que se aprobó en el año 2012. Por eso le respondíamos en ese sentido al señor Longton, al diputado Longton. Ahora bien,
Respecto a la reincidencia, que es algo fundamental para la seguridad pública, los datos que nosotros dimos fueron los siguientes. En el subsistema cerrado, es decir, en los establecimientos penitenciarios que tienen una privación de libertad de 24 horas, en la reincidencia que tenemos en cuanto a la evaluación de los últimos datos que tenemos de este sistema por parte de Gendarmería es que la reincidencia es de casi el 40 y tantos %. ¿Eso qué implica? Si lo llevamos a cifras de cada dos personas que salen de los establecimientos penitenciarios, prácticamente una, 0,8, pero si lo llevamos a número entero, una de esas personas que sale reincide. Eso ocurre en el subsistema cerrado, ¿ya? Versus las personas que están en el subsistema abierto, dentro de las cuales están las medidas alternativas que se aprobaron por el Congreso Nacional en el año 2012, después del mensaje que entregó el Ejecutivo en el año 2008, en el subsistema abierto tenemos un porcentaje de reincidencia del 19%, si no me equivoco, voy a revisar la cifra de nuevo, según los últimos antecedentes, no, del 9%, del 9,61% en el subsistema abierto. Es decir, de cada 10 personas que salen del subsistema abierto, una reincide. Entonces, en ese sentido, el subsistema abierto, y esto es importante que lo tengamos en consideración para lo que se legisle y las políticas públicas que se realicen al respecto. En el subsistema abierto hay un porcentaje de reinserción social que es muy superior al del subsistema cerrado y eso lo tenemos que tener presente. En el subsistema abierto tenemos un total de 58.000 personas en los distintos modelos de medidas alternativas tal y como desarrolló latamente María Esther. Y esos datos son cifras que son bastante objetivas y son cuestiones que tenemos que tener presentes al respecto. Ahora bien, desde el funcionamiento de la unidad de defensa de gendarmes, tal como planteé, los datos que tenemos es que 253, esta unidad ha presentado 253 querellas a nivel nacional. Y eso se desglosan en los siguientes delitos, los vuelvo a plantear, aunque le podemos mandar la información a la comisión. Por el delito de amenazas se han presentado 86 querellas a lo largo del país. Por el delito de maltrato de obras se han presentado 134 querellas. Por el delito de homicidio frustrado, 5 querellas. Muchas gracias, estimado subsecretario, por la claridad en la información. Con respecto al proyecto de ley, le vamos a entregar la palabra al señor director general de Gendarmería, don Sebastián Urra. Sea bienvenido, don Sebastián. Si nos puede entregar su apreciación sobre este proyecto de ley, cómo afecta a Gendarmería de Chile y su opinión respecto de la procedencia de este o no. Don Sebastián. ¿Está muteado, don Sebastián? Ahí sí. Uno esperaría que desde las cárceles no escucharlo, pero parece que no se escucha. ¿Nos escucha, don Sebastián, usted? Sí, pero nosotros no lo escuchamos a usted. ¿Está muteado o tiene problemas con el micrófono? Quizás un bloqueador de señal. Está no. ¿Tiene apagado el micrófono? Ahí sí, don Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Mucha seguridad, había mucha seguridad. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores honorables diputados, diputadas. Como Gendarmería de Chile, a quien represento, este es un buen respaldo a nuestra función respecto de la protección de la integridad y la vida del personal que trabaja en las distintas plantas, la planta 1, 2 y 3. Es un anhelo de parte nuestra estar cada vez más respaldado por parte de quienes legislan y quienes procuran también que nosotros hagamos la función en plenitud, en el hecho de sentir también que estamos efectuando las cosas de forma correcta. Así que la modificación a la ley 18.216 incorpora estos dos aspectos, viene en buen momento, sobre todo ahora que se está asentando fuertemente en nuestro país la consigna del crimen organizado. Así que de parte de Gendarmería agradecido y esperamos que esto pueda salir con prontitud. Gracias, señor director. Más claro, echarle agua. ¿Hay alguna pregunta para el señor director? En la segunda parte se llama consulta. Diputado Araya.
Sí. Gracias, director, por la claridad de su posición. Tal vez para entender, y evidentemente a usted le voy a pedir la parte más cualitativa, no cuantitativa. Se nos hablaba de 250 querellas por amenazas, agresión, etcétera, a funcionarios de gendarmería. Una proporción de cerca de 50 y algo. Hay un gendarme que anualmente es beneficiado con esta iniciativa frente a una amenaza o una agresión, etcétera. Tal vez la cifra negra, en el día a día, la realidad que vive el gendarme permanentemente, puedo estar seguro de que no denuncian cada una de las amenazas y las agresiones que reciben. Puedo pensar en aquellos gendarmes en retiro, que probablemente quedan fuera de este beneficio. ¿Cuál es la realidad, en el fondo, en relación a las amenazas, a las agresiones que sufren los gendarmes? No solo la parte cuantitativa que ya lo puso el subsecretario, sino la parte cualitativa. El que te pongan, no sé, me imagino que debe pasar, si usted me puede señalar, que le pongan la imagen, la foto de su hija, una agresión, una amenaza en la casa. O sea, la realidad que vive la gendarmería en el día a día frente a este tipo de cosas. Gracias, presidente. Señor director. Gracias, señor presidente. Siendo bien honesto, voy a ser totalmente honesto. Hablamos que solamente el 2021 hubieron 485 amenazas sobre el personal de gendarmería. Maltrato ahora de gendarmería, 180 denuncias. Intento de agresión, 58, que es lo que se denunció, no es lo que indican las cifras negras, como nos decía el diputado. Ahora bien, en el caso del personal nuestro, efectivamente, estando en servicio sucede esto, pero estando franco se dan otras aristas, como ser, por ejemplo, la incorporación de fotos de sus hijos o las direcciones claramente evidenciadas en el parabrisas de su vehículo. Incluso hemos recogido desde hace mucho tiempo ya una cosa que se está dando y que es muy común, que son las coronas de flores, que van a dejar a veces fuera de la cárcel con el nombre del funcionario para amedrentar. Y además los llamados telefónicos de cuando uno hace rastreo después no existe tal número, donde amenazan abiertamente al funcionario para que no siga efectuando su trabajo de forma correcta dentro del establecimiento versus alguna situación que le puedan provocar a él o a su familia. Eso es muy recurrente, no es de ahora solamente, y viene dándose de hace mucho tiempo. Ellos ubican la casa, hay funcionarios que han tenido que pedir incluso la salida de los establecimientos penales. Tenemos el caso reciente de Rancagua, donde el oficial que estaba a cargo de la OSI en ese establecimiento tuvo que ser derivado a otra región del país por cuanto estaba recibiendo amenazas, directamente amenazas de muerte. Funcionarios, en este caso alcaide, porque por no otorgar beneficios también han sido amenazados en algunas unidades penales. Esto viene de años atrás, y el consiguiente estado psicológico que debe ser atendido por parte de las duplas, que aún así se torna insuficiente por cuanto las amenazas muchas veces persisten. Lo mismo se da en el caso de los CRS, de las personas que trabajan con los sistemas abiertos, CRS, CAIS, donde por concurrir porque deben concurrir a la misma zona donde viven la población penal, en este caso, o las personas que son nuestros usuarios, reciben maltrato y amenazas directas en el lugar por el informe que están evacuando. Eso también es recurrente, y el miedo incluso a llegar a los lugares, aun cuando está la opción de hacerlo a través de videollamada, pero hay situaciones que deben ser vistas directamente, dado que las percepciones que toman los profesionales, psicólogos o asistentes sociales solamente pueden tomarlas cuando están frente a la persona. O sea, que eso está mintiendo, si hay algún guiño o hay alguna situación que puedan ir observando y que quede reflejada lo más sensatamente posible, reflejada en el informe que ellos evacúan. Como les digo, esta situación no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo y es provocado por el funcionario que, en total rectitud de accionar su trabajo como se le solicita, se ve enfrentado a personas que inescrupulosamente, incluso es válido decirlo a veces, nuestros propios colegas se prestan para dar datos respecto de estos colegas. Cuando hablo de colegas, son estos colegas mal habidos, que es un fenómeno que también estamos enfrentando, que es la corrupción de parte de estos señores funcionarios, que usando nuestro uniforme y viendo que el colega está evitando que ellos provoquen daños con el ingreso de elementos prohibidos o entregando antecedentes
antecedentes que no debieran llegar a manos de los usuarios, aún así lo hacen. Y con el consiguiente daño que provocan aquellos funcionarios que sí efectúan su pega de forma correcta y adecuada en el día a día. Es efectivo, hay cifras que lamentablemente están presentes, las amenazas están. Lo más fuerte que hemos visto, como les decía yo, el tema de la incorporación de las coronas de flores en los recintos penitenciarios y las fotos que pegan de los hijos y las señoras y otros antecedentes que a los funcionarios prácticamente los dejan totalmente descolocados, sin ganas de trabajar, con un estado anímico deplorable. Muchas gracias, señor director. De verdad, la elocuencia de su relato da cuenta de la problemática que vive Gendarmería de Chile y el problema penitenciario grave que tenemos. Así que desde ya quiero representar a todas las y los diputados de esta comisión. Cuente con todo nuestro apoyo, al igual el señor subsecretario, señora ministra, y esperamos próximamente pedirle una audiencia para ir a visitarlos y en definitiva in situ también saber y conocer la realidad, poder hacer nuestras propuestas y también recibir de parte de ustedes ese feedback tan necesario para poder acompañar este proceso a Gendarmería de Chile y dignificar también su función. A continuación vamos a seguir con el punto 2 de la tabla, que es el tema carcelario, pero en la sesión anterior se acordó votar en general este proyecto de ley. Yo quiero hacer presente, eso sí, y solicitar, pues no pude presidir en la sesión anterior, a la comisión de que acordemos excepcionalmente que también participe en esa discusión en particular durante toda la tramitación del proyecto el Ministerio del Interior, pues nos parece muy importante también ir en los detalles y en la tramitación particular conocer lo que opina el Ministerio del Interior y también desde ya dejar invitados a todas las sesiones de la discusión en particular al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Justicia a través de la ministra, subsecretario o quien ellos dispongan. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerda por unanimidad? Lo acordamos por unanimidad y como les señalaba en la sesión anterior se acordó la votación en general de este proyecto, así que vamos a proceder a esa votación en general. Insisto, esta es la idea de legislar y reitero el acuerdo recién adoptado en orden a que en la tramitación particular vamos a tener al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Justicia acompañándonos. Señor secretario. Para precisar, esa invitación es para efectos puntuales del proyecto, porque en la discusión particular no se permiten más audiencias, presidente. Para efectos reglamentarios yo preciso el punto. Salvo el acuerdo unánime de la comisión y que en este caso lo estamos reuniendo. Sí, ¿Ok? Perfecto. Gracias, secretario. En votación general, el boletín 14.870-25. Diputado... perdón. ¿Puedes fundar tu voto? Sí, pero brevemente. Diputado Alessandri. Gracias, secretario. Quería fundamentar el voto. Primero agradecer. No se escucha. Gracias, diputado Chalper, por la advertencia. Yo decía que primero quería agradecerle al diputado Leiva, presidente de la comisión, que haya puesto en tabla este proyecto, que haya facilitado la discusión. Tal como lo decía el director de Gendarmería, esto es un proyecto que busca que se sientan más seguros en su trabajo, policías, carabineros, gendarmes, y busca también dar una señal desde este Congreso Nacional hacia personas como la que mencionaba el director. Imagínense ustedes lo fuerte que es recibir una foto de los hijos en el parabrisas del auto. Con ese solo comentario, aquí quedamos muy impresionados muchos en la comisión. Por supuesto que cosas como las flores a la viuda, ¿cierto? Sumado a lo que decía el director del crimen organizado. Así que esta ley Naín, que la ha llamado la prensa así, va en homenaje, por supuesto, al cabo Naín que perdió la vida en la Araucanía, pero busca que no haya nunca más casos como del cabo Naín, que no haya nunca más casos de gendarmes, de policías o de carabineros abatidos. Sabemos que no es la solución, pero es un granito de arena, es un gesto y es una señal, y en estos tiempos de crímenes, de delitos, de armamento pesado, de aviones extraños que aterrizan en nuestro país, por Dios que los gestos son importantes. Voto a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado señor Alessandri es a favor. Diputado don Jaime Araya. A favor. Diputado don Cristian Araya. A favor, y solo fundamentar que esto es de los proyectos que respaldan decididamente a quienes mantienen el orden y la seguridad de nuestro país.
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería son la columna vertebral del Estado de Chile y respaldarlo es un deber moral para todos los que creemos en la República. Voto a favor, secretario. Diputado a favor. Diputado don José Miguel Castro. Gracias, señor secretario. Fundamental, muy cortito. La verdad es que cada gesto, cada paso, cada acción que tomemos nosotros en pro de entregarles un respaldo a las policías, gendarmería, yo creo que es un paso bien dado, es un gesto bien hecho, sobre todo en estos momentos. Así que, por supuesto, voto a favor. Gracias. Diputado señor Castro, a favor. Diputada señora Fríes. Gracias, secretario. Yo lamento, pero voy a votar en contra. Y voy a votar en contra por lo que dije en la primera sesión. Sigo convencida de que el derecho penal, en términos de sanciones, tiene una doble finalidad. No es solo la sanción, sino que también es la rehabilitación. Me parece que el cambio legislativo que ha habido para incorporar más medidas sustitutivas y los resultados que ha dado la aplicación de eso son la mejor garantía para la seguridad, en este caso de Gendarmería y de Carabineros. Sabemos que mientras más encierro, es mayor la posibilidad de reincidencia. Sigo creyendo además que el encierro absoluto debiera ser reservado, digamos, como algo excepcional de última ratio, y en esos términos me parece que además las penas asignadas para los delitos contrarios a los funcionarios de Carabineros, los funcionarios de Gendarmería, etcétera, son suficientemente altos incluso para disuadir eventualmente de la comisión de estos crímenes. Vota en contra la diputada Fríes. Diputado don Andrés Joanet. Yo quisiera fundamentar mi voto en un contexto, sobre todo, además, esta ley que lleva el nombre de la ley Naim. Recordemos que el suboficial Naim fue abatido en Mechenco, muy cerca de Temuco, y por tanto hoy día estamos viviendo una crisis, no hoy día, sino hace ya unos cuantos años, una crisis de seguridad. Yo creo que el director nacional de Gendarmería ha sido extremadamente gráfico. Aquellos que hemos recibido fotos, está ahí en la prensa por si acaso, amenazas a través de fotos y otro tipo, funcionarios públicos que hemos recibido ese tipo de amenazas, sabemos que estas cuestiones son muy concretas, ¿no? Y se expresan después en expresiones muy reales, en daño a las personas y a los funcionarios públicos, pero que ellos están expuestos en la primera línea, porque está la verdad de la primera línea en materia de seguridad, son a los que nosotros tenemos que proteger. Si uno hace un análisis comparado respecto de justamente de la legislación y la protección de aquellos que nos protegen, ¿no? En este caso los oficiales de seguridad, o en este caso Gendarmería, ¿no? Uno observa que en otros países se ha avanzado justamente cuando se le ha dado también garantías de seguridad a las propias personas que nos protegen. Y en ese contexto voy a votar a favor de esta ley. Yo creo que en materia de seguridad nosotros tenemos que tener una política transversal. Yo creo que en eso el Ministerio de Justicia está trabajando. Yo saludo naturalmente aquí a la ministra, al subsecretario, a todos los que están en esto, porque creo que ese es el camino correcto. Así que voto a favor, señor secretario. Diputado Joanet, a favor. Diputado Henry Leal. Presidente, voy a votar a favor. Cuando el diputado Alessandri me invitó a formar parte de este proyecto como mocionante, con mucho gusto lo suscribimos, bajo el convencimiento de que era necesaria esta ley, y luego de escuchar el relato muy crudo hoy día del director de Gendarmería, no me cabe duda que va a ser un proyecto muy útil y que se van a sentir un poco más protegidos los gendarmes, para que sepan los delincuentes que cuando agredan o ataquen a un funcionario policial de la PDI, o gendarme, van a carecer de los beneficios carcelarios de las penas alternativas a la privación de libertad. Por lo tanto, con mucho gusto votaré a favor de este proyecto, presidente. Diputado Henry Leal, a favor. Diputado don Andrés Longton. Gracias, secretario. Bueno, primero agradecer al diputado Alessandri por la invitación a este proyecto, y también al presidente de la comisión por ponerlo en tabla, no teniendo urgencia. Y eso habla muy bien de esta comisión, de que independientemente de los colores políticos, todos los proyectos van a ser considerados.
Yo voy a votar a favor y sobre todo también más convencido aún con las palabras de Justicia, en este caso de las que expuso y también el subsecretario de Justicia corroboró respecto a cómo se están, y que esta bajada también obviamente va hacia los tribunales, cómo se están entregando o aplicando estas medidas sustitutivas de libertad, donde el concepto del hacinamiento está siendo determinante para este gobierno. Y eso es sumamente preocupante independientemente de lo que diga un mensaje presidencial, porque lo que dice un mensaje no queda plasmado en la ley, en el contenido de la ley. Y las penas sustitutivas tienen que ver con la proporcionalidad y con la gravedad del delito y con, como dijo muy bien la diputada Fríes, con la rehabilitación y la reinserción. Pero si hay alguien que está privado de libertad o que cometió un delito grave, es preocupante que el Estado y en este caso también el Poder Judicial esté tomando este concepto de hacinamiento para efectos de libertad, de dar penas sustitutivas a personas que siguen siendo un peligro para la sociedad y aún a pesar de eso se ponga en riesgo a las víctimas precisamente por una falta de Estado al tener cárceles hacinadas que no están cumpliendo los requisitos mínimos para las personas privadas de libertad y poder reinsertar en la sociedad. Eso. Muchas gracias, presidente. Diputado Longton, a favor. Diputada Maite Orsini. Gracias, presidente. Yo también quisiera argumentar mi voto. Quiero despejar desde ya la posible construcción de caricatura que se podría hacer con este voto. Este no es un voto en contra de Carabineros, no es un voto en contra de Gendarmería. Yo en proyectos de esta línea he sido, valga la redundancia, de una sola línea. Voté en contra de aumentar las penas de las sanciones a bomberos siendo voluntaria de bomberos. Hoy día estamos tramitando en la Comisión de Trabajo un proyecto de ley que agrava las penas para quien golpee a funcionarios del metro o del transporte público, que también lo voy a votar en contra, porque no creo y no me parece que tengamos que legislar haciendo distintas categorías de ciudadanos a los que es más grave o menos grave agredir. El día de mañana van a venir los funcionarios de la salud a solicitar a raíz del lamentable intento de asesinato, homicidio frustrado de la funcionaria de salud que fue apuñalada hace algunas semanas, a pedir también penas más altas para los funcionarios de salud. Van a venir los profesores con justa razón también, que sectores vulnerables muchas veces son agredidos por apoderados o por los mismos niños por los que les toca trabajar, y no creo que sea un buen camino el estar generando categorías de ciudadanos a los que es más graves y menos graves agredir, maltratar, herir o matar. Creo que Carabineros ya tiene, el golpear a un carabinero ya tiene una pena y un tipo penal especial que yo incluso estaría por eliminar. Creo que todas las personas valimos lo mismo. No creo que deban hacerse diferencias respecto de las personas en este tipo de delitos, por tanto mi voto es en contra, no en contra de Carabineros, en contra de aumentar las penas respecto a determinadas personas cuando se cometen delitos que ya tienen sanción respecto a todas las personas. Eso, presidente, gracias. Diputada Orsini, en contra. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. A través de su intermedio quiero saludar la presencia de la ministra, el subsecretario. Creo que ha sido bastante importante sus intervenciones, también el director de Gendarmería, con quien tuve la posibilidad de reunirme hace algunas semanas atrás. Quiero decir que también tuve posibilidad de reunirme con el director nacional de la PDI, y donde efectivamente conversamos acerca de cuáles son las mejores condiciones para que las policías o Gendarmería puedan realizar su trabajo. Y yo creo que ahí es donde está el tema de fondo. Creo que si queremos disminuir la delincuencia, hasta ahora no he encontrado una argumentación que me indique que este proyecto de ley apunta a lo central. Creo que, como decía la diputada Orsini recién, ya está claro que existe una mayor sanción para quienes agreden a los funcionarios de las policías y Gendarmería, y entendiendo que esto no pueda no ser suficiente, creo que debiéramos estar discutiendo sobre otras medidas. Y de hecho, por ejemplo, entendiendo que además lo que relata el director de Gendarmería es bastante grave, el tema de las amenazas directas de carácter anónimo, donde se expone a su familia
o a la familia de los funcionarios, por supuesto que es súper grave, pero eso no se previene con este proyecto de ley, porque además son anónimas, la mayoría de ellas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que debiéramos discutir que es estructural dentro del sistema. Mejorar la inteligencia institucional, eso requiere una discusión de fondo y recursos. Mejorar las condiciones de trabajo de las policías, de los gendarmes. Yo quiero decir de que hablando con el director de la PDI y con el director de Gendarmería, nos relataban situaciones bastante críticas sobre cómo los bajos salarios impiden, por ejemplo, que puedan vivir en lugares más seguros, el que puedan tener indumentarias incluso de trabajo que son básicas y que muchas veces no las tienen, y así otras, ¿no?, que tienen que ver con lo crítico de su función. Entonces yo creo que revisar también el funcionamiento intracárcel, el que puedan tener, como decía, un lugar seguro donde vivir, mejor salario, carrera funcionaria, entre otras medidas, creo que es dotar de más herramientas a la institución en tanto recursos, administración, formación, entre otras, y buscar hacer las reformas de fondo. Creo que ahí es donde está esa discusión, y pensemos en que va a venir pronto la discusión presupuestaria. Y yo ahí sí creo que habría que buscar una manera de elevar el estándar y elevar el presupuesto de las policías y de Gendarmería. Hablemos sobre eso y yo creo que ahí vamos a mejorar considerablemente las condiciones. Revisar, por ejemplo, el sistema de cárceles concesionadas, porque quizás ahí es donde no se están cumpliendo estándares y donde no se está cumpliendo lo que respecta a la reinserción. Hablemos de reinserción, hablemos del tema de fondo para disminuir lo que significa la criminalidad. Atacar el crimen organizado en las cárceles, que lo vamos a ver enseguida. Fortalecer el sistema de reinserción social, porque los datos muestran que además las penas sustitutivas, ya lo vimos, son efectivas. Entonces, veamos, yo no voy a votar a favor de este proyecto, porque no he llegado a la convicción de que cumpla con lo declarado, pero sí creo, y yo también creo que es indispensable que logremos hablar de los temas de fondo y cómo fortalecer la institucionalidad para que cumpla los objetivos para los cuales se está planteando. Gracias. ¿Cuál sería su voto? Diputada Plasencia, en contra. Diputado Pulgar, don Francisco. Presidente, para argumentar brevemente, desde la perspectiva criminológica, como experto en el tema, claramente este proyecto viene a aportar, toda vez que existe una evolución y mutación de todo el crimen o el índice de maldad. Y generalmente las penas siempre las estamos etiquetando con un nombre o un apellido después que se ejecutan los asesinatos, los crímenes. Eso ha pasado y lo ha demostrado la historia de Chile. Eso ha sido así. Y ha pasado también, por ejemplo, cuando pasó el incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010, cuando vimos deficiencias del Estado y se le quería endosar la responsabilidad a Gendarmería, a los propios funcionarios, que al final a través de un juicio en lo penal se establecieron responsabilidades respecto al Estado, no así de los funcionarios, y eso lo conocí muy de cerca porque me tocó ser perito de la defensa de uno de los funcionarios de Gendarmería. Claramente este es un aporte un poco a la carencia del resguardo de nuestros funcionarios, tanto policiales como de la institución de Gendarmería. Por tanto, vuelvo a insistir, en la medida que vayamos avanzando, las leyes tienen que ir de la mano con lo que está ocurriendo a través de la mutación del delito, y esto no se entiende sino conociendo preliminarmente dónde estamos viviendo. Muchas gracias y mi voto es a favor. Diputado Pulgar, a favor. Diputado Chalper, don Diego. Sí, gracias, secretario. Bueno, saludar por supuesto a la ministra, al subsecretario. Yo la verdad que para mí es imposible no traer a colación una situación que me tocó vivir hace no muchas semanas atrás cuando participé del responso de el cabo David Florido. Y ahí el padre se mandó un discurso que yo creo que no le hemos logrado como sociedad aquilatar la profundidad que tuvo cuando en presencia del presidente de la República pide que respaldemos más a policías en el uso legítimo de la fuerza. Pues aquí lo que subyace al final es si los cuerpos armados, aquellos que tienen el monopolio de la fuerza y que por lo tanto tienen el derecho y al mismo tiempo el deber de ejercerla dentro de los protocolos, pero que arriesgan su vida, a diferencia de otros funcionarios públicos, están siendo lo suficientemente resguardados. Y hablo de las fuerzas del orden, presidente, porque en Chile no hay policías. Algunos aspiran que existan, pero no hay policías. Lo que hay son fuerzas del orden, Carabineros de Chile, Gendarmería
y la PDI. Eso es lo que hay hoy día en Chile, en nuestra Constitución. Entonces, yo creo que esto es importante porque al final los cuerpos legales, y ahí tengo un matiz con una colega, envían señales también desde el punto de vista cultural y pedagógico. Y el derecho penal, como el derecho de última ratio dentro de una sociedad, evidentemente fija un piso respecto de aquello que es aceptable o no dentro de nuestra sociedad. Y violentar a las policías es algo que no es aceptable en ningún país razonable y democrático del mundo. Si usted revisa el Código Penal alemán o la nueva legislación en materia española, se va a dar cuenta que la tendencia es a cada vez ser más rígido respecto a las amenazas por redes sociales, de las amenazas presenciales. Entonces me parece a mí que esto tiene que ver precisamente con eso. Yo me alegro, le confieso, escuchar que aquí hay una mirada de apoyo a Carabineros. Yo recuerdo de mala manera, me se acordarán mis colegas de la legislatura anterior, cuando en una discusión de ley de presupuesto se presentó una indicación de presupuesto cero a Carabineros. ¿Se acuerdan? Que la tuvimos que votar en contra. Y venía precisamente de aquellos que hoy día están en el gobierno. Entonces yo me alegro que hayan recapacitado en una materia tan sensible como esa. Nosotros creemos que hay que dar un apoyo potente a Carabineros, que esto tiene un rol cultural de fondo, y francamente aquí no se trata, presidente, de crear categorías especiales respecto de los funcionarios específicos, sino que se trata de entender que los cuerpos armados en las democracias modernas requieren de una protección especial, que les brinde el respeto necesario para ejercer su función. Por lo tanto, presidente, yo voto a favor de este proyecto y espero que lo logremos sacar adelante, especialmente para que los funcionarios de Carabineros, de Gendarmería y también de Policía de Investigaciones cuenten con el respaldo que se necesita en lo jurídico, en lo administrativo y también, por supuesto, como él lo ha dicho una colega, en lo presupuestario. Gracias, presidente. Diputado Charles, por favor. Señor presidente, don Raúl Leiva, su voto, por favor. Muchas gracias, secretario. Dos cosas. Primero, esta es la votación en general de un proyecto de ley, que obviamente va a tener muchas indicaciones, partiendo por el título de este proyecto, que obviamente, anticipo, no es que aumente penas, sino que elimina beneficios para aquellas personas que han sido condenadas por algún delito en contra de Carabineros, Gendarmería o la PDI, circunstancia que es muy distinta. Yo también soy conteste en que efectivamente los malos policías, tal como lo planteé, que generó una polémica ahí en el caso del Cabo Florido, lamentablemente fallecido, también falta una autocrítica por parte del rol de Carabineros como el resguardo debido en un operativo policial con armas largas en una denuncia, llega solo un carabinero con una pobre carabinera conductora, ¿no? Todavía echo de menos esa autocrítica. Pues bien, soy conteste lo que ha planteado el gobierno del presidente Boric, en que nosotros debemos ser capaces de fortalecer el rol policial y mejorar la persecución criminal. Y en ese sentido, claramente, el poder atacar las bases del delito es fundamental. Pero no solo las causas, sino que el síntoma. Hoy día, y así lo han planteado, lo planteó la Corte Suprema, el propio subsecretario del Interior, el propio subsecretario de Prevención del Delito, estamos viviendo una crisis en materia de seguridad que es necesario atacar sus síntomas. Hoy día tenemos un enfermo en la UTI con un tremendo infarto al corazón. Yo no le puedo decir, oiga, coma menos, haga ejercicio, por favor no fume, tengo que salvarlo. Hoy día estamos en una crisis en materia de seguridad. Y toda aquella señal que nosotros podamos entregar desde el legislativo en fortalecer el rol policial, lo brutal de las declaraciones del propio director de Gendarmería, que están viviendo ellos en las calles todo el día. Ellos tienen el monopolio de la fuerza y Carabineros, las fuerzas de orden y seguridad, representan al Estado. Y una democracia requiere de paz social. Y esa paz social, lamentablemente, hoy día no la estamos viendo, sobre todo con la crisis de seguridad. Y es por eso, insisto, en una votación en general, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, vamos a hacer indicaciones, pero creo que también es importante que el socialismo democrático, del cual yo represento, también seamos capaces de apoyar el rol de las policías y fortalecer también la persecución criminal. Gracias. Han votado todas y todos los señores diputados. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto, señor presidente. Aprobado en general el proyecto. Aprobado en general este proyecto. Reitero la atención en orden a que esta votación en general fue acordada en la sesión anterior y también agradezco la unanimidad de la comisión en orden a que en la tramitación en particular vamos a tener presente al Ministerio del Interior. En segundo lugar, en esta sesión
Una consulta, Diputado Araya. A fin ilustrativo, usted sabe, soy nuevo diputado. Yo voté a favor del proyecto y lo hemos conversado varias veces porque estoy de acuerdo en la primera parte. ¿Sí? No obstante, en la segunda no. ¿Sí? Yo entiendo que la indicación es modificarlo. Una indicación, yo cómo elimino la parte que no nos gusta. A través de una indicación, lo puedes votar en particular, vía indicación, propones suprimir, podemos proponer sustituir, suprimir, modificar. ¿Y se pueden hacer indicaciones conjuntamente? Y se pueden hacer indicaciones conjuntas, individualmente, incluso independiente, estimado diputado Araya, de que nosotros fijemos un plazo para indicaciones. Hasta el momento de votar usted puede presentar una indicación. Y si no está de acuerdo en particular, usted también lo puede votar en contra, porque votamos artículo, inciso por inciso. Perfecto. Ya hay que precisar una cosa, señor presidente, si me lo permite. El plazo para las indicaciones, como práctica en esta y en muchas comisiones, es para efecto de ordenarlas en el comparado. Efectivamente, nuestro reglamento permite que se pueda presentar indicaciones hasta antes de la votación del artículo o del inciso, para que lo tengan presente. Muchas gracias, señor secretario. El segundo punto es atender la exposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también de la Dirección Nacional de Gendarmería respecto de los niveles de hacinamiento de los internos en las cárceles del país, propuestas de soluciones a esta problemática y conocer el número de gendarmes destinados a los distintos centros penitenciarios en territorio nacional. En segundo lugar, también las acciones y medidas implementadas por la autoridad que velen por la seguridad al interior de los centros penitenciarios y cómo se previenen los actos de violencia ocasionados principalmente por bandas, en particular las organizadas por extranjeros, haciendo especial énfasis a los recientes hechos ocasionados o acaecidos al interior del Centro de Atención Preventiva Santiago 1, la efectividad de la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas, entre otros aspectos que nos puedan informar acerca de la materia penitenciaria. Así también, como informar si Chile ha suscrito tratados o convenios internacionales de transferencia de antecedentes penales de los reos extranjeros en nuestro país con sus respectivas naciones. Ofrezco la palabra. Voy a presentar yo, presidente, si es que me permiten compartir pantalla. De todas maneras, ministra. Presidente, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque entendía que simplemente para... Lo que pasa es que en estricto rigor son 15 minutos, porque termina a las 7:30, pero yo le voy a pedir a la comisión, en vista del esfuerzo que ha hecho la señora ministra en poder participar de esta sesión, que se extienda 15 minutos más para que pueda exponer usted, ministra, con toda tranquilidad. Tiene la palabra, ministra. Trataremos de pasar por esto rápido. De todas maneras, presidente, totalmente disponible para poder tener otra sesión si es que se necesita, porque efectivamente acá hay un conjunto amplio de información que nosotros hemos preparado y concuerdo con muchos de los comentarios que se han presentado acá respecto de que efectivamente nosotros asumimos y estamos en un momento, en una situación donde ha venido no solo aumentando la cantidad de delitos, sino que también la complejidad de los delitos, y como gobierno hemos puesto suma urgencia a poder trabajar en enfrentar el crimen organizado, por ejemplo, que es algo de lo cual estamos particularmente preocupados, pero también estamos en un contexto donde, como se planteaba con anterioridad, ha venido aumentando de manera sistemática la población privada de libertad. Hoy día en régimen cerrado tenemos una población de alrededor de 47.800 internos, la inmensa mayoría de ellos hombres, con 44.300 más o menos personas y 3.500 mujeres. En régimen abierto tenemos, como se planteaba antes, una cantidad muchísimo mayor. Esta población ha venido en aumento, la población privada de libertad, y en particular los imputados, como planteaba antes el subsecretario. Respecto a la distribución en las regiones, y acá estamos hablando de las personas que están recluidas en régimen cerrado, podemos ver que tenemos una distribución dispar en las distintas regiones, con una fuerte concentración de población en algunas de las regiones del centro del país, en particular en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Tenemos, en términos del uso de los recintos, también un ocupamiento diferencial.
donde la población masculina estamos levemente por sobre el 100% de capacidad a nivel nacional, si bien esa distribución es bien dispar dependiendo de las regiones, y respecto a las mujeres, todavía la población de mujeres privadas de libertad no llega al 100% de la capacidad que tenemos a lo largo del país, sino que estamos en el 61%. El promedio es que estamos en 100% prácticamente justo, pero con esta diferencia respecto en las distintas regiones, donde las regiones del norte, como ustedes pueden ver, en particular Atacama y Coquimbo, son regiones que tienen mayor proporción, digamos, sobre población de población penal. De los niveles de hacinamiento, y para nosotros hacinamiento es cuando tenemos la mayor cantidad de personas de acuerdo a lo que los recintos están diseñados para recibir. Como decíamos antes, el problema lo tenemos fundamentalmente en la población masculina, la población penal, no así en los recintos para mujeres, que están bajo las plazas totales que tenemos. Y respecto de las regiones, como ustedes pueden ver, efectivamente ahí las diferencias por regiones son importantes. Hay varias regiones que están por debajo, por ejemplo la región del Biobío, la región de Tarapacá, están por debajo de la ocupación, y como decíamos antes, Atacama, Antofagasta, Valparaíso, Maule, son regiones que están, incluyendo la metropolitana, por sobre. Esto es ya la separación por sexo. En términos de los recintos, nosotros debemos decir que tenemos un total de 88 recintos a lo largo del país, en 37 de los cuales tenemos una situación de hacinamiento. O sea, no son la mayoría, tenemos 44 recintos donde tenemos menos del 100% de ocupación. Y respecto de la distribución en materia de nacionalidad, la inmensa mayoría, prácticamente el 90% de las personas privadas de libertad en el país son chilenos y chilenas, con el 10% extranjero, lo que es más o menos una cifra similar a lo que representan las personas extranjeras en la población en general. Pero sin embargo, sí, las personas extranjeras tienen una presencia mayor en quienes están imputados o con prisión preventiva. En términos de permanencia, y esto es algo que veníamos planteando, a lo largo de los años ha venido aumentando de manera sistemática los tiempos de prisión preventiva. Hoy día estamos en promedio en alrededor de casi 8 meses de prisión preventiva para las personas imputadas. Nosotros estamos tomando un conjunto amplio de medidas para enfrentar los problemas que tenemos en materia de condiciones de habitabilidad de los recintos penitenciarios, pero también respecto de las problemáticas que enfrentamos hoy día en materia de crimen organizado, por ejemplo, y corrupción. Y por lo tanto, quisiera dejar desde aquí al subsecretario, si puede, no sé si tenemos tiempo, presidente, o para presentar el resto de las medidas, o lo dejamos hasta aquí y reagendamos, no sé cómo ustedes prefieran. A mí me parece tan importante el tema, estimada ministra, que si usted quiere que hagamos una sesión especial para darle un tratamiento, para que no quedemos cortos y poder hacer las preguntas, de todas maneras, ministra. Y desde ya le vamos a pedir, ministra, agradecemos su tremenda disposición, una reunión, la vamos a ir a ver integrantes de la comisión, al ministerio, con el subsecretario, para también tratar estos temas, que muchas veces estos temas de manera pública tienen mucha información reservada y también conocer la primera fuente. ¿Le parece, ministra? De todas maneras, no hay ningún problema, nosotros totalmente disponibles. Tenemos un conjunto de datos. Simplemente, presidente, antes de que termine la sesión, sí quisiera decir que hemos tomado un conjunto muy importante de medidas, primero para combatir el crimen organizado, que está teniendo una expresión de penetración en los recintos penitenciarios. Nosotros hemos tomado medidas importantes. A poco más de un mes de asumido, firmamos un convenio con el Ministerio Público y con Gendarmería que ya está teniendo frutos. Hemos realizado operativos específicos en los recintos a lo largo de todo el país para incautar no solo teléfonos, sino que armas blancas, drogas,
Hemos reforzado las medidas en materia de combate a la corrupción, porque estamos teniendo también un problema de penetración y cooptación también de funcionarios y funcionarias del crimen organizado, que es una preocupación muy importante para nosotros, y en la medida que no lo controlamos, se disminuye la capacidad del Estado de combatir el crimen organizado. Y también estamos tomando un conjunto amplio de medidas para mejorar las condiciones de habitabilidad y disminuir el hacinamiento, y felices de poder volver en otro momento para poder compartir con ustedes toda la información y recibirlos en el Ministerio, presidente, a una delegación de los diputados y diputadas que nos quieran visitar para tener una conversación en particular sobre estas materias. De todas maneras, ministra, queremos junto con agradecer, sabemos que este trabajo no es fácil, se están haciendo cargo de una realidad y es bueno hacerse cargo de una realidad que por décadas la problemática carcelaria existe en nuestro país, y claro, hacerlo con propuestas de fondo y con mucha y con muchas ganas de asumir el problema, porque muchas veces es más fácil hacer el quita a estas problemáticas y no abordarlas, y agradecemos desde ya y muy contentos de que exista el compromiso y la capacidad de poder asumir estas problemáticas. Y sobre todo agradecer su disposición, estimada ministra, también de María Esther, del director general y del subsecretario, particularmente uno de sus asesores que nosotros además queremos mucho, Rafael Ferraz, estaba muy preocupado de esta situación, se lo digo, y que tener una ministra que está enferma, que está complicada, que le cuesta hablar, pero que tenga la disposición para comparecer, créame que habla de su compromiso con el servicio público y lo orgulloso que estamos de nuestras ministras y ministros, y particularmente usted. Y eso toda la comisión lo comparte, ¿cierto, diputado Alessandri Longton? Todos. Totalmente. Totalmente. Así que muchas gracias, y vamos a fijar una nueva fecha, señora ministra, subsecretario. Muchas gracias. Encantados de recibirlos en el ministerio. Cuando ustedes tengan tiempo, felices de recibirlos. Muchas gracias, ministra. Presidente. Y le pedimos, ministra, si nos puede remitir esa presentación por interno, vía mail o a través de la Secretaría, sería ideal. De todas maneras. Muchas gracias, ministra. Despedimos a la ministra, entonces, al subsecretario, a la directora de edición jurídica y al director de Gendarmería. Y obviamente se me faculta para poder fijar una nueva fecha. Lo que sí quisiera respecto al proyecto de ley, antes de terminar la sesión, es fijar un plazo de indicaciones, si les parece, a vuelta de la distrital. 1 de agosto. ¿Les parece? Perfecto. ¿Se acuerda por unanimidad? Se acuerda. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, estimada y estimado, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.